Bien, arrancamos entonces con la unidad de neurona. Primero, muchas de estas cosas que vamos a ver, ustedes las vieron en la unidad de tejido. O sea, la realidad es que yo no estoy, en esta primer parte no les voy a explicar nada que ustedes no hayan visto. Algún que otro nombre puede ser, pero todo lo demás lo vieron. Por ejemplo, cuando nosotros vimos tejido nervioso, vimos que la unidad que se encarga de generar y conducir los impulsos nerviosos son las neuronas. Entonces estas neuronas tenían un cuerpo soma, con dendritas, un axón y un terminal axónico, o también llamado teledendrón. Ese axón tenía por tramos cubierto con mielina, que son estos tramos que ustedes están viendo acá. Ya van a entender enseguida el por qué son importantes. Pero además, había puntos donde no existía la mielina, que se llaman nodos de Rambier. En esos puntos que ustedes tienen acá, que no existe mielina, se llamaban nodos de Rambier. Ya vamos a ver la importancia de esos puntos a donde no hay mielina. ¿Todas las neuronas son iguales? No, estuvimos diciendo que no, que existen distintos tipos de neuronas. Ustedes vieron esta clasificación en tejido nervioso, que, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que yo las clasifico en funcionalmente cómo funcionan o qué función cumplen. Por ejemplo, las neuronas sensitivas eran las que a mí me transmiten información desde un receptor hacia lo que vendría a ser mi sistema nervioso central, que para el que no sabe, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula, es decir, la médula que está por dentro de la columna vertebral. Por otro lado, tengo neuronas motoras que hacen el camino inverso. Llevan la respuesta del sistema nervioso central hacia la glándula o el músculo. Entonces, por ejemplo, yo me pincho o me quemo, toco algo, hay neuronas sensitivas que van a llevar la información desde la punta de mi dedo hacia mi médula, que es básicamente mi sistema nervioso central. Y hay neuronas motoras que van a traer la respuesta y yo voy a sacar la mano. Entonces, estas dos neuronas, como les dije, llevan información hacia el sistema nervioso central, eso se denomina, aferente, cuando van desde un receptor al sistema nervioso central, y cuando hacen el camino inverso, es decir, desde el sistema nervioso central hacia un efector, se le denomina eferente. Pero también teníamos estas dos neuronas, que se llaman interneuronas y neuronas de proyección, que solo se encontraban en el sistema nervioso central. Entonces, transmitían o retransmitían señales dentro del sistema nervioso central. Ahora, esta clasificación que es funcional, obviamente está relacionada con la clasificación estructural, es decir, más allá de que cumplan funciones distintas, estructuralmente también son distintas. Por ejemplo, la clasificación estructural es, tengo, la típica neurona que vemos es la multipolar, es esta que tienen acá, donde yo tengo las prolongaciones de las dendritas, que son prolongaciones citoplasmáticas, y un solo axón. Esa es la típica neurona multipolar. Por ejemplo, así es una neurona motora, una interneurona y una neurona de proyección. Es la típica neurona, la multipolar es la típica neurona esta que ven acá, que tiene las prolongaciones, las dendritas. Ahora, también existe lo que se llama la neurona bipolar. En este caso, es esta que ustedes tienen acá. Este es el cuerpo de la neurona, este es el axón, pero fíjense que no tiene múltiples dendritas como tiene esta de acá, sino que tiene una sola dendrita principal. Esta es una típica neurona bipolar, porque tengo el axón y las dendritas, en vez de ser multipolares, es decir, de tener muchas prolongaciones, hay una sola dendrita principal que está opuesta al axón. Entonces, esta es la típica neurona bipolar.
Estas neuronas, por ejemplo, las encuentro en la retina del ojo. Y la última es la pseudo-unipolar o unipolar, que les voy a mostrar una imagen que acá está más clara. Miren, esta es la típica neurona pseudo-unipolar, que son las neuronas sensoriales o sensitivas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo voy a tener el cuerpo o soma de la neurona, y fíjense que tiene una ramificación hacia un lado y una ramificación hacia el otro. Las dos estructuras tienen estructura de axón, pero fíjense que el cuerpo está en el medio. ¿Lo ven? Que no está en un extremo como en esta, sino que está en el medio y tengo una rama hacia un lado y una rama hacia el otro. Esta es una típica neurona sensorial y también es una neurona, como les dije acá, de tipo unipolar, pseudo-unipolar en realidad. Entonces, las neuronas, cuando uno las mira, no son todas iguales. Hay neuronas que tienen axones que miden 1 metro de largo, hay neuronas que tienen axones sumamente cortitos o directamente no tienen axón. Miren cómo es una interneurona, por ejemplo. Miren el largo del axón. ¿Ves que es sumamente cortito? Que parece que no tuviera casi. Entonces, obviamente, no todas las neuronas son iguales. Pero, sí las neuronas siempre se encuentran agrupadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a encontrar en mi sistema nervioso una sola neurona aislada. Voy a encontrar grupos de neuronas. Y esas agrupaciones van a cambiar de nombre dependiendo si estoy en el sistema nervioso central, que como yo les dije está formado por el encéfalo y la médula, o el sistema nervioso periférico, que está formado por mis nervios y mis ganglios. ¿Y por qué se llaman así? ¿O qué es un nervio? ¿Y qué es un ganglio? La realidad es que cuando yo considero los cuerpos neuronales o los somas de las neuronas, pueden recibir el nombre de ganglio o de núcleo. Entonces, el conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central se les llama núcleo, y en el sistema nervioso periférico se les llama ganglio. Y el conjunto de los axones en el sistema nervioso periférico se llama nervio, y en el sistema nervioso central se llama tractos, haces, vías o fascículos. Es decir, dependiendo, puede recibir cualquiera de los 4 nombres, pero en criollo es un conjunto de axones neuronales. Esto es un conjunto de cuerpos, y esto es un conjunto de axones de las neuronas. Además de tener neuronas, nosotros teníamos células de la glía, que también las vieron cuando vimos el tejido nervioso. Que las células de la glía nosotros las clasificábamos según dónde estaban, si estaban en el central o en el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, en el central teníamos las astroglías, oligodendroglía, célula ependimaria, microglía, cada una cumplía obviamente distintas funciones. En el periférico teníamos las células de Schwann, las células satélite, por ejemplo, la célula de Schwann que sintetizaba la mielina en el periférico, y la oligodendroglía hacía lo mismo en el central, sintetizaba la mielina. Entonces recuerden que la diferencia más importante entre las células de la glía y las neuronas es que la neurona te genera y te conduce impulsos nerviosos, y las células de la glía no. Las células de la glía nutren a las neuronas, las sostienen, les sintetizan la mielina, pero ni generan ni conducen impulsos nerviosos. Ahora, ¿cómo se comunican estas neuronas? Porque no es que tengo una neurona por acá y la otra 10 metros más allá. ¿Cómo hace una neurona para comunicarse con la neurona que sigue? Bueno, esa información puede transmitirse de 2 maneras, y ahí existe lo que se llama las sinapsis químicas y las sinapsis bioeléctricas. Básicamente, cuando yo digo la sinapsis neuronal, es la unión de 2 neuronas que se comunican entre sí, pero que no quiere decir siempre que estén en contacto. Es decir, cuando yo les digo unión, no siempre se imaginen una neurona unida a la que sigue, porque de hecho, por ejemplo, en la sinapsis química, las neuronas no están unidas. Entonces se comunican, pero no están unidas entre sí. En esta sí.
estas están unidas por medio de algo que ustedes ya vieron. Ahora enseguida más adelante vamos a ver las dos sinapsis en desarrollo, pero como para que se den una idea, en una sinapsis química, una neurona se va a comunicar con la siguiente por medio de sustancias que se llaman neurotransmisores. Miren, esto que tienen acá es una sinapsis química. Una neurona libera neurotransmisores y la neurona que sigue los capta, pero no se tocan entre sí las neuronas. Esa es la típica sinapsis química que ya enseguida vamos a ver en detalle. Eso es un tipo de sinapsis. También existe, como les dije, la sinapsis eléctrica o bioeléctrica, donde una neurona se une con otra por medio de una unión que ustedes vieron. ¿Cuál era la unión nexus gap o comunicante? La que A ver, eran como, o sea, que pasaban iones, ¿o es no? decir, es un canal por donde una célula se comunicaba con otra. Podían pasarse sustancias químicas, iones, bueno, esa unión existe entre neuronas que tienen sinapsis eléctrica. Ahora lo vamos a ver enseguida, más adelante, cuando veamos los dos tipos de sinapsis. Esto es simplemente una introducción, que de hecho, como les dije, la realidad es que esto lo vieron la mayoría de las cosas en tejido nervioso cuando vimos la unidad de tejido. Entonces, ¿alguna duda hasta acá que me quieran preguntar? Por ahora no. 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 Vamos a arrancar entonces, esperen un minuto, con la parte de prepararnos para entender el impulso nervioso. Porque una de las ventajas que tiene la conducción nerviosa, chicos, es que me da una respuesta sumamente rápida. Es decir, que yo, por ejemplo, me quemo, las respuestas tanto a estímulos internos como externos es sumamente rápida. Y eso se hace porque la manera en que se comunica una neurona con otra es mediante un impulso nervioso. Entonces la conducción de un impulso nervioso es sumamente rápida. Y eso es una característica muy importante del sistema nervioso, porque nos permite responder a estímulos internos y a estímulos externos de manera muy rápida. Si yo toco algo caliente y tengo que esperar que otro sistema mío pudiera responder, si no es rápido como el sistema nervioso, me prendería fuego. Entonces, la característica más importante del sistema nervioso es su respuesta rapidísima, en milisegundos. Ahora, para poder entender cómo funcionan ese impulso nervioso, primero tenemos que ver algunos detallitos antes. Esperen que está, ahí lo van a estar viendo. Bien, para poder nosotros entender el impulso nervioso, primero vamos a ver algunos detalles previos que son una mezcla de química con lo que vimos en permeabilidad. Entonces en permeabilidad estuvieron viendo canales pasivos, bombas, transportadores, cómo las sustancias se movían de un lado a otro por un gradiente. Bueno, todo eso lo vamos a volver a traer a las neuronas, porque de hecho es la clave para que entiendan el impulso nervioso. Entonces, para poder empezar a hablar, vamos a tener que mencionar dos conceptos que quizás algunos de ustedes hasta lo sepan del colegio, si tienen algo relacionado con la electricidad, que es el concepto de potencial eléctrico y diferencia de potencial. Esto cuando vean física y vean electricidad, lo van a volver a retornar, pero lo van a retornar desde el lado de la física. Nosotros acá lo estamos viendo desde el lado de la biología. Pero es lo mismo. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es la capacidad que tiene una carga eléctrica para desplazarse y para poder realizar un trabajo. Pero puede que en dos regiones distintas exista distinto potencial. Desde ya les digo que el potencial se mide en volt, pero como nosotros estamos hablando de células, la unidad para poder medir esas diferencias de potenciales va a ser en milivolt. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo, por ejemplo, determinar en un glóbulo rojo, en una célula vegetal,
en una neurona la diferencia de potencial que hay dentro y fuera de esa célula. Hay un instrumento que me permite medir la diferencia de potencial que hay dentro y fuera de una célula en particular. Entonces, cuando yo genero una diferencia de potencial a un lado y a otro de una membrana celular, que repito, puede ser la membrana de un glóbulo rojo, de una célula vegetal, de una neurona, de lo que se imaginen, cuando se genera esa diferencia de potencial, hay un gradiente que me permite, que me da la fuerza, para que una carga se pueda mover hacia un lado y hacia el otro. Acá, cuando yo hablo de cargas, no voy a hablar de algo distinto de lo que ustedes ya han visto. Voy a hablar de iones que ustedes ya han visto, como el ion sodio, el potasio, el calcio. Es decir, no es algo tan distinto a lo que vienen viendo. Es como aplicar lo que vieron en permeabilidad acá. Porque muchas de estas cosas ustedes las vieron en permeabilidad. Entonces, yo puedo medirle, como les dije, a cualquier célula el potencial, o mejor dicho, la diferencia de potencial que hay dentro y fuera de la misma. Por ejemplo, hay un instrumento que se llama osciloscopio, que tiene microelectrodos, que me permite determinar fuera y adentro de una neurona cuál es la diferencia de potencial. Cuando yo mido en una neurona esa diferencia de potencial, cuando está en reposo la neurona, me da un valor de menos 70 milivolts. Ustedes me van a decir, ¿cómo una neurona en reposo? Una neurona en reposo es una neurona que no está estimulada, que no ha recibido ningún estímulo. Entonces, si yo a una neurona en reposo mido dentro y fuera con este instrumento qué diferencia de potencial tiene, me da menos 70 milivolts, que es esto que tienen acá. Ya vamos a ver enseguida por qué el valor es negativo, por qué no es positivo, porque podría ser positivo. Bueno, ya vamos a ver por qué era negativo. Lo que me interesa que entiendan hasta acá es que esa diferencia de potencial se puede medir y que esa diferencia se da entre el interior y el exterior, en este caso de la neurona. Pero también pasa con otras células. En la mayoría de las células del organismo hay una diferencia de potencial dentro y fuera. Las células de nuestro organismo, todas, tienen una diferencia de concentración de cargas adentro y afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo la misma cantidad de cargas dentro y fuera de una célula cualquiera, o en este caso de una neurona. De hecho, en el exterior de una célula o de una neurona, predominan iones como el cloruro y el sodio, y en el interior predominan iones como el potasio o aniones orgánicos. Cuando yo me refiero a aniones orgánicos, me refiero, por ejemplo, a proteínas, me refiero, por ejemplo, a aminoácidos, me refiero, por ejemplo, a nucleótidos. Entonces, claramente ya vemos que dentro y fuera de una célula, o dentro y fuera de mi neurona, no tengo las mismas cargas, ni tampoco la misma concentración de cargas. Les doy un ejemplo. En una neurona hay 30 veces más potasio intracelular y 10 veces más sodio extracelular. O sea que ya acá estoy viendo que dentro y fuera de la neurona no voy a tener las mismas cargas, ni tampoco la misma cantidad. También, por ejemplo, acá les hemos puesto, miren la diferencia de potencial que yo mido dentro y fuera de un glóbulo rojo, o dentro y fuera de una célula vegetal. Entonces, casi todas las células del organismo tienen una diferencia de potencial dentro y fuera. Ahora, ¿qué significa potencial de reposo de una neurona y potencial de acción? Porque esto es lo que nos va a permitir ir entendiendo un poco más lo que es el impulso. Cuando una neurona no está estimulada, no hay ningún estímulo. Ojo que los estímulos pueden ser diversos. Hay estímulos táctiles, hay estímulos sonoros, hay estímulos lumínicos, hay estímulos... un estímulo en general. Cuando una neurona no está estimulada, se dice que esa neurona está en reposo. Entonces, si yo a esa neurona le mido la diferencia de potencial,
me va a dar ese famoso menos 70 milivolts. Ahora, esa neurona puede cambiar ese potencial y que se produzca lo que se llama un potencial de acción. ¿Qué quiere decir esto? Un cambio en la diferencia de potencial. Puede que el potencial pase de ser de menos 70 a 40. Cambia, ya vamos a ver por qué. Pero cuando cambia la diferencia de potencial y el potencial se vuelve positivo, se le llama potencial de acción. Cuando el potencial de acción viaja por una membrana, es lo que conocemos como impulso nervioso. Entonces, ya sabemos que cuando yo quiera generar un impulso nervioso, este valor de potencial de reposo va a tener que haber cambiado. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer el impulso nervioso? Primero, porque hay datos del impulso nervioso que son claves para que nosotros entendamos nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, todos los impulsos nerviosos tienen la misma intensidad. Y ustedes me van a decir, ¿cómo todos tienen la misma intensidad? O sea que, si yo doy un estímulo fuerte o doy un estímulo débil, igual genero lo mismo. Bueno, y ahí les voy a hacer una aclaración. La intensidad del impulso siempre es la misma. Lo que ustedes van a cambiar si hacen un estímulo más fuerte es aumentar las frecuencias de impulso. Es decir, van a hacer que se generen más impulsos nerviosos. Pero la intensidad de cada uno de esos impulsos siempre va a ser la misma. Porque una de las características del impulso nervioso es que su intensidad siempre es la misma, independientemente si el estímulo es fuerte o más débil. Lo que yo cambio es la cantidad de impulsos nerviosos que genero. Cuanto más fuerte sea ese estímulo, obviamente, más frecuencias de impulsos voy a tener. Ahora, siempre que yo cambie el potencial de una membrana, es decir, la diferencia de potencial, se genera un impulso nervioso. Bueno, cuando yo cambio el potencial de membrana, hay dos respuestas que pueden haber. Una respuesta local, pasiva, y una respuesta activa y propagada. Esta es la que se conoce como impulso nervioso. Es decir, yo cambio el potencial de una neurona en reposo, y la respuesta activa a eso es un impulso nervioso. Pero también hay una respuesta local. Esa respuesta local me cambia muy poco la diferencia de potencial, su intensidad depende del estímulo que recibí, recorre muy pocos metros, y por ejemplo, es lo que pasa con los potenciales que se generan en neuronas posinápticas. Ahora esto lo vamos a ver enseguida. Pero lo que nosotros nos vamos a concentrar en esta parte es en esto. Es decir, cuando hay un cambio en el potencial de membrana y la respuesta es propagada, se produce lo que se llama un impulso nervioso o potencial de acción. Este impulso me recorre largas distancias, puede recorrer metros, y a su vez, como yo les dije, el impulso funciona en todo o nada. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el impulso tiene la misma intensidad. No es que aplico un estímulo poquita intensidad, aplico un estímulo más fuerte, más intensidad. Siempre el impulso tiene la misma intensidad. Lo que ustedes regulan es la frecuencia de impulsos nerviosos. Ahora vamos a empezar a ver un poco más de esto. Para poder entender esto, tenemos que empezar a hablar un poco más de la química y también de la permeabilidad. A ver, ¿cómo hago yo para mantener ese potencial de reposo que yo les dije acá en mi neurona siempre en menos 70 milivolts? ¿Por qué no cambia a menos 50 veces, a más 30, a menos 10? ¿Cómo hago para mantenerlo? En realidad, el potencial de reposo se mantiene porque existen canales pasivos y activos por los cuales los iones se van a mover. Cuando hablo de iones que se van a mover, hablo principalmente de iones sodio y de iones potasio. Entonces, ese movimiento, que ahora vamos a ver cómo es, de iones
no iba a permitir que ese potencial de membrana siempre se mantenga constante. Ahora, llega un momento donde, fíjense, yo les hago una pregunta. Volvemos al dibujito que les mostré antes de esta célula. ¿Ustedes vieron en permeabilidad que las sustancias, cuando hacen un transporte pasivo, se mueven desde donde hay más concentración a donde hay menos? Si acá hubiera canales de potasio pasivos, ¿para dónde iría el potasio? ¿Para dónde tiende a ir? Para afuera. Para afuera. A salir. ¿Y el sodio, si hubiera canales de sodio? A meterse. Para entrar. Pero además, ustedes vieron también una bomba que se llamaba bomba sodio-potasio. ¿Qué hacía la bomba sodio-potasio? Que se encontró. Podía, ¿Qué sacaba? por ejemplo, metía Fíjense por la Sacaba concentración. 2 sodio y sodio y metía 3 potasio. potasio. Es decir, sacaba sodio y metía potasio. Esa bomba sodio-potasio que ustedes la estudiaron por ahí, colgada, también está en la neurona. No es que la neurona no tiene bomba sodio-potasio. De hecho, esa bomba también contribuye a que fuera de mi neurona exista más sodio y dentro de mi neurona exista más potasio. Entonces, llega un momento donde las diferencias de potenciales dentro y fuera se vuelven en equilibrio, el flujo de iones hacia un lado y hacia el otro se equilibran, y se establece lo que se llama el potencial en equilibrio de los iones. Ese potencial en equilibrio de un ion se mide, y para el sodio es más 55 milivolts, y para el potasio es menos 90 milivolts. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué más este y menos este? Porque por convención, cuando el ion se encuentra más extracelularmente, se le asigna un valor positivo, y cuando el ion se encuentra más intracelularmente, se le asigna un valor negativo. Entonces, como yo les dije, en la neurona también va a existir una diferencia de potencial dentro y fuera. De hecho, lo vimos, cuando la neurona está en reposo, pongo un electrodo adentro, pongo un electrodo afuera y me da menos 70 milivolts. ¿Y por qué menos 70? ¿Por qué se mantiene ese potencial de reposo siempre ahí? Por tres cosas. Primero, porque hay una distribución asimétrica de cargas, que es lo que les dije recién. La neurona tiene más sodio afuera, más cloruro afuera, más potasio adentro. Segundo, porque la neurona, como toda membrana celular, no es igual de permeable a todo. De hecho, la neurona es más permeable al potasio que al sodio. ¿Y cómo digo que una neurona es más permeable o una célula es más permeable a una cosa que a otra? Eso está relacionado con la cantidad de canales que tiene esa membrana y con la tendencia de esos canales a estar abiertos. Porque si una célula, una neurona o cualquiera, tiene 10 canales de sodio, pero esos canales no tienen tendencia a estar abiertos, no me importa que estén, porque igual el sodio no va a poder entrar ni tampoco salir. Entonces, la permeabilidad de una membrana, en este caso estamos viendo la membrana de la neurona, pero en general, cuando yo hablo de que una célula es más permeable a una cosa que a otra, yo lo que me refiero es cuántos canales tiene o transportadores, y si tienden a estar abiertos o a estar cerrados. Porque si tienden a estar cerrados, por más que estén, a mí no me van a servir cerrados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué otra cosa también favorece ese potencial de reposo? Como yo les dije, la presencia de bombas y transportadores. Ustedes van a tener en una neurona en reposo esto que ustedes ven acá. Esta imagen también está en el cuaderno. Ustedes van a tener su bomba sodio-potasio funcionando, por más que la neurona esté en reposo, sacando sodio, metiendo potasio. Por otro lado, en la
membrana de la neurona van a encontrar lo que se llaman canales de fuga de potasio. ¿Por qué se llamarán canales de fuga? Porque siempre están abiertos, no se cierran nunca. Entonces, volviendo a lo que les pregunté, si estos canales de fuga de potasio siempre tienden a estar abiertos, ¿para dónde va el potasio en la neurona? ¿Para adentro o para afuera? De afuera. Exacto, porque recuerden que tenía más concentración adentro, menos concentración afuera. Pero además, en su neurona, en la membrana, van a encontrar este tipo de canales, que se llaman canales de sodio y de potasio, regulados por un potencial eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Estos canales se van a abrir o se van a cerrar solamente cuando haya un cambio en el potencial. En determinado cambio de potencial se abren, en determinado cambio de potencial se cierran. Y estos son los más importantes para nosotros cuando veamos el impulso nervioso. Porque estos son los que se van a abrir y cerrar para que se dé el impulso nervioso. Esta siempre va a estar, este siempre va a estar, estos son los que me van a condicionar a mí que se genere ese impulso nervioso. Entonces, antes que sigamos avanzando en el impulso, yo les pregunté y les dije que por qué el valor del potencial de reposo era menos 70. ¿Por qué menos? Entonces, fíjense lo que pasa. Ustedes me dijeron que en la neurona, como yo tengo canales de fuga de potasio, el potasio tiende a salir, 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 salir. Si el potasio tiende a salir, ¿qué cargas pierdo? ¿Positivas o negativas? Negativas. Positivo. ¿Negativos? A ver, piensen. Y Si el potasio, sí, ¿qué carga tiene el potasio? menos Positiva. 90. ¿O no? Entonces, el potasio, ¿qué carga tiene? Positiva. Si pierdo cargas positivas, miren lo que pasa. Volvemos para atrás. Empiezo a perder cargas positivas hacia afuera. ¿Quiénes empiezan a acumular adentro? Los aniones y el cloro y eso, ¿no? Por eso es que el potencial de reposo es negativo. ¿Por qué? Porque cuando el potasio tiende a salir, empiezo a perder cargas positivas y entonces se acumula en el interior cargas negativas. Por eso decimos que la neurona es negativa en el interior respecto al exterior. Porque como tengo estos canales de fuga de potasio, cuando el potasio sale, estos se empiezan a acumular en el interior. ¿Y a qué me refiero con aniones orgánicos? Nucleótidos, proteínas, aminoácidos, a eso me refiero. Esos aniones se empiezan a acumular, que fíjense que acá se los han representado con bolitas verdes. Entonces el potasio empieza a salir, estos están en reposo, así que están cerrados, esta sigue funcionando, pero el potasio empieza a salir y estos se empiezan a acumular en el interior. Entonces por eso el potencial de reposo de la neurona es negativo. Les hago una aclaración. Cuando yo digo que entra o sale un ion, no se imaginen que entra 1 kilo de potasio o sale 1 kilo de sodio. Son pequeñísimas las cantidades de iones que se mueven hacia un lado y hacia el otro. Lo que pasa es que esas pequeñísimas cantidades alcanzan para que se produzcan los cambios. Entonces, ¿cómo es un impulso nervioso? Primero, siempre yo voy a partir del estado de reposo, que, como dijimos, el valor del potencial en el reposo era menos 70 milivolts. ¿Qué pasa en el reposo? Cuando mi neurona está en reposo, la bomba sodio-potasio está funcionando, como vimos recién. La membrana es relativamente permeable al potasio y los canales de sodio dependientes de voltaje están cerrados. Entonces yo le mido el potencial a la neurona y me da menos 70. Supongamos que viene un estímulo.
¿Cualquier estímulo me genera un impulso nervioso? No. Cualquier estímulo no. Para que un estímulo me genere un impulso nervioso, tiene que superar un potencial que se llama potencial umbral. Ese potencial umbral es menos 55 milivolts. Quiere decir, chicos, que por más que yo estimule una neurona, no cualquier estímulo la va a hacer generar un impulso nervioso. Tiene que superar un cierto potencial para poder generarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando el estímulo supera el potencial? Cuando el estímulo supera el potencial, se produce la primera etapa del impulso nervioso, que es lo que se conoce como despolarización. ¿Qué pasa en la despolarización? Se abren canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Qué pasa si se abren canales de sodio? ¿Para dónde va el sodio? ¿Para adentro o para afuera? Para afuera. Adentro. No, para adentro, perdón. Porque afuera había más. Entonces, entra sodio. Entra sodio. ¿Qué carga tiene el sodio? Positiva. Perfecto. Entonces, ese potencial que era negativo, como empiezan a entrar cargas positivas, empieza a hacerse más positivo. Porque se abrieron canales de sodio dependientes del potencial eléctrico y entonces ahora el potencial se vuelve positivo, aproximadamente hasta llegar a los más 40 milivolts. Eso es lo que se conoce como despolarización. Yo ahora en ese punto le mido a la neurona y me daría más 40. Ahora, inmediatamente que los canales de sodio se abrieron, duran 0,5 milisegundos abiertos y se cierran. Entonces, entro en una segunda etapa que se llama repolarización. ¿Qué va a pasar en esta etapa? Estos canales de sodio que se habían abierto empiezan a cerrarse, pero se abren canales de potasio. Entonces, si se abren canales de potasio dependientes de voltaje, ¿para dónde va el potasio? Para afuera. Entonces, pierdo potasio, pierdo potasio, pierdo potasio, y entonces pierdo cargas positivas. Entonces otra vez el potencial de mi neurona empieza a tornarse cada vez más negativo. Y ustedes me dirían, ah, bueno, pero llega al reposo y se queda. No. Pierde tantas cargas positivas, producto del potasio, que entra en un tercer estado que se llama hiperpolarización. Si yo le mido a la neurona el potencial acá, me da menos 90 milivolts. ¿Qué pasó? Perdió más cargas positivas de las que debía perder, porque como se abrieron los canales de potasio acá, salió potasio, salió potasio, salió potasio, salió potasio, y cada vez se fue volviendo más negativo. Cuando llego a la hiperpolarización, que me da el potencial menos 90 milivolts, los canales de potasio se cierran. Claro, perfecto, no va a salir más potasio, pero yo quedé en menos 90. ¿Cómo hago para volver que mi neurona otra vez vuelva al estado de reposo? Porque fíjense que la neurona parte del reposo y vuelve al reposo. ¿Cómo hago para que mi neurona otra vez vuelva al reposo? Ahí interviene la bomba sodio-potasio. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Sacaba sodio, metía potasio. Entonces, la bomba mete potasio, mete potasio, mete potasio, entonces hace que otra vez el potencial de la neurona vuelva a la normalidad. Entonces, si ustedes me preguntan, las etapas del impulso son esta, esta, esta. Siempre la neurona parte de un reposo y vuelve a un reposo. Pero no cualquier estímulo me va a generar un potencial. Tiene que superarse este potencial umbral. Pero fíjense que todas las etapas, tanto la despolarización como
la repolarización, están reguladas por canales de sodio y de potasio que se abren y se cierran. O sea que en realidad lo que a mí me condiciona que se genere el impulso es que se abran o se cierren canales de potasio. Eso es lo que me lo está condicionando. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Por eso es importante que ustedes entiendan la unidad de permeabilidad para poder entender el impulso nervioso. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, acá la bomba sodio-potasio siempre siguió funcionando, pero acá yo voy a tener canales, por ejemplo, que se van a abrir o cerrar con el voltaje y que me van a hacer que entre sodio y después que salga el potasio. Entonces, el impulso nervioso depende de esos canales. Depende de que esos canales se abran o que esos canales se cierren. ¿Se entiende? Sí, ¿O más? profe. Sí. ¿Alguien no entendió alguna parte? Yo Dime. tengo duda. Lo que quieras. En o sea, en la despolarización, si van a meter sodio, ¿no es cierto? Se abren Y canales de sodio. Sí, el potasio no sale ahí en la despolarización, sino que sale en la repolarización. claro. En la repolarización se abren canales dependientes de voltaje de potasio y ahí es donde empiezan a salir. Obviamente, durante ese momento, tu bomba potasio o sodio-potasio sigue funcionando igual. No es que la cortás en el momento del impulso. O sea que la bomba va a seguir sacando sodio y metiendo potasio en ese momento. Lo que pasa es que fíjense que yo acá les he hablado específicamente de los canales dependientes de voltaje. Los que se abren en la despolarización o los que se abren en la repolarización son canales de sodio y de potasio dependientes de voltaje. No es que se modifica la bomba sodio-potasio o se modifican los canales pasivos. Los que yo modifico con el voltaje son los que son dependientes de voltaje. Estos son los que se van a abrir o cerrar solo cuando hay un impulso. Solo cuando hay una despolarización o cuando hay una repolarización. ¿Se entiende, Mateo? Bien. Sí. Y última cosa. ¿El sodio y el potasio son los dos positivos? Eso como que no terminé de captar. Claro, son los dos positivos. Acordate que el sodio tiene carga +1 y el potasio también. Iones Bien. positivos. Lo que pasa es que vos pensás, en un principio, durante la despolarización, te entran cargas positivas en exceso. Vos partiste de un valor negativo. Te empiezan a entrar cargas positivas en exceso. Y por una cuestión hasta matemática, te diría, si entran más cargas positivas, el valor se va a ir haciendo cada vez más positivo. ¿Y acá qué te pasó? Empezaste a perder cargas positivas que eran de potasio. Y por una cuestión matemática, si empezás a perder cargas positivas, cada vez te volvés más negativo. Entonces, tanto acá como acá, vos perdiste cargas positivas. Acá entraste sodio, perdón, y acá perdiste potasio. Eso es lo que te va modificando el potencial en la neurona. Bien, bien. ¿Bien? Bien. Bien, Ahora, gracias. Dena, ¿qué es lo que pasa? Siempre el impulso nervioso va. A ver, el impulso nervioso podría moverse en los dos sentidos, podría ser bidireccional, pero la realidad es que se mueve en forma unidireccional. Siempre el impulso va desde esta región que se llama cono axónico, por el axón, hacia la parte del axón terminal o teledendrón. Siempre se mueve en esa dirección. ¿Pero cómo se mueve? ¿Qué significa moverse? Propagarse. Bueno, yo les conté, y de hecho repasamos al principio, que nuestro axón neuronal tenía regiones donde había mielina y regiones donde no había mielina. Esos puntos donde no había mielina se llamaban nodos de Rambier. Y yo les dije también, y de hecho se los contamos en tejido, que estas regiones hacen que la mielina, hacen que
el impulso sea más rápido. ¿Por qué hace que sea más rápido? Miren, en los puntos donde no hay mielina, en los puntos donde no hay mielina, que son estos, es donde están esos canales que hemos estado hablando recién. Los canales de sodio y los canales de potasio. En esos puntos, donde no hay mielina, es donde están los canales dependientes de voltaje de potasio y de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos que acá está el soma. ¿Qué pasa? Se abren estos canales de sodio, entra sodio. ¿Cómo se llamaba esa etapa donde se abrían los canales de sodio y entraba el sodio al axón? Despolarización. Perfecto. Inmediatamente que se despolarizaba, se repolarizaba. O sea que este se despolarizó y ahora se está repolarizando, está perdiendo potasio. Este que tengo acá ahora entra en una despolarización. Entonces ahora en este se abren los canales de sodio, entra sodio, se cierran. Y ahora los que se van a despolarizar van a hacer esto. Entonces, eso hace, chicos, que se diga que el impulso tiene una conducción saltatoria. Y eso es gracias a nuestra mielina, a que por tramos yo tengo mielina. Miren, les hago una comparación. Acá vemos una imagen de un axón que tiene mielina y acá vemos una imagen de un axón que no tiene mielina. Miren lo que pasa. Miren en el que tiene mielina. Se abren los canales de sodio, entra sodio, inmediatamente sale potasio, se está repolarizando. Ahora se abren estos, entra sodio, inmediatamente se van a cerrar y va a empezar a salir potasio en la repolarización. Y se van a despolarizar estos. ¿Qué va a pasar? Eso va a permitir que el impulso sea saltatorio. Y ustedes me van a decir, pero ¿qué pasa entonces en una que no tiene mielina? Se abre acá, se cierran, se abren acá, se cierran, se abren acá, se cierran, se abren acá. Se abre, se cierra, se abre, se cierra, entonces va más lento que la concha. Uy, 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 uy. Que va por tramos. Máximo. Como yo tengo tramos donde hay canales y tramos donde no, es mucho más rápido la conducción. Acá los canales están uno al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado. Eso hace que el impulso en este tipo de neuronas sea mucho más lento y acá sea mucho más rápido. ¿Se entiende por qué decimos que la mielina me permite que el impulso sea mucho más rápido y por qué decimos que el impulso es saltatorio? Bien, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Bien, escúchenme. Entonces, no pasa nada, chicos, mejor, así interactúo. Si no hablo sola y me aburro si hablo sola todo el tiempo. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros les veníamos diciendo desde el principio, de que el impulso nervioso se conduce más rápidamente en los axones que tienen mielina. Así es como se conduce el impulso, saltando. ¿Qué significa saltando? No es que va saltando el impulso, sino que se van abriendo canales únicamente en los puntos a donde no hay mielina. Entonces eso hace que la conducción sea mucho más rápida, pero siempre va a ser desde el cono axónico hacia el teledendrón o axón terminal. Siempre va a ser en ese sentido. Entonces el impulso va a ir haciendo como esto, hasta llegar a la finalización de la neurona, que es lo que se conoce como axón terminal o teledendrón. ¿Alguna duda que me quieran preguntar? ¿Algo del impulso nervioso que no se haya entendido? ¿No? La mielina era lípido, ¿no? A ver, la mielina es lo siguiente. De hecho, a ver, espera. Si se pueden, porque no está la imagen en el Power, les pido que vayan a la página 16 del cuadernillo, ya que justo me preguntaste.
Vayan a la página 16 del cuadernillo, que les quiero mostrar esto de la mielina. Miren, si ustedes se fijan en esa imagen, les muestra cómo se forma la vaina de mielina, o a qué me refiero yo con la vaina de mielina. Acuérdense que cuando vimos al principio las células de la glía, yo les conté que los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico son las que forman la vaina de mielina. ¿Y qué es esto de formar la vaina de mielina? Miren, la imagen B, que les dice en el cuadernillo, en la página 16, le muestra una célula de Schwann. ¿Qué hace la célula de Schwann? La célula de Schwann crece y envuelve varias veces el axón. Entramos. ¿Sí? Una célula de Schwann me rodea el axón varias veces. Una vez que la rodeó, empieza a expulsar su citoplasma, entonces así es como se forma la vaina de mielina. Es una capa aislante, como les dije, y está formada por estas células, bueno, en este caso les muestro una célula de Schwann, pero la realidad es que más que puede ser una célula, en este caso una de Schwann, o en el sistema nervioso central, podría ser un oligodendrocito. Pero lo que hace es, si este es el axón, rodearlo varias veces, expulsar el citoplasma, y así es como forma esa vaina aislante alrededor del axón. Entonces se van disponiendo como por tramos, tanto los oligodendrocitos como las células de la glía. Se dispone una en un tramo, lo enrolla, otra en otro tramo, lo enrolla, y así sucesivamente. Así es como se forma la vaina de mielina. Están formados por las células de la glía, diríamos. No. Bien. Bien. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar de esto, de lo que hemos visto, del impulso? Ya cuando termine la clase les voy a mandar unos videitos que uno explica el impulso y otro explica lo que es la conducción saltatoria en el impulso, para que los vean después, mañana, el fin de cuando quieran, para que los vean y por ahí lo entiendan mejor que en una imagen. Pero el impulso por ahí es medio difícil de entender si todavía no entendieron muy bien el tema de los canales o de la unidad de permeabilidad, porque la realidad es que el impulso depende de canales que se abran o que se cierran. De eso depende un impulso. Es decir, de que me entre sodio y después salga potasio. Eso es lo que me va a condicionar que se produzca una despolarización, una repolarización y una hiperpolarización. Bien, ahora. Sí, puedes usarlo. No te hace sinapsis, le tendrías que decir. En vez de decirle a alguien, nene, ¿qué te pasa? No te hacen sinapsis las neuronas. Es buenísima. De hecho, ahora la vamos a ver a la sinapsis para que lo entiendan. Y van a ver, cuando veamos los neurotransmisores, que hay un montón de enfermedades, como el Parkinson, la esquizofrenia, algunas depresiones, que se deben a alteraciones en esos neurotransmisores que vamos a ver. Esperen que ahora les comparto el último power, así vemos esta última parte. Claro, eso me hizo acordar que le iba a preguntar eso, qué pasaba cuando, por ejemplo, alguien queda paralizado por problemas en el sistema nervioso. Lo que pasa es que cuando es un daño medular, o sea, el sistema nervioso vos tenés el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula, y el sistema nervioso periférico. Cuando es un daño medular, generalmente la parálisis es en los miembros inferiores o en los miembros inferiores y superiores. Pero como el encéfalo no tiene daño, la mayor parte de las funciones vitales siguen ocurriendo normalmente. Por eso hay personas, por ejemplo, que están en una silla o que tienen una parálisis en todo su cuerpo o en los miembros inferiores, y sin embargo el resto de sus órganos siguen funcionando normalmente, porque el daño no es a nivel encéfalo, sino, por ejemplo, a nivel de la médula.
Entonces se altera más que todo lo que son las extremidades. Igual depende, porque te doy otro ejemplo. Ya lo van a ver más adelante, pero se los adelanto ahora ya que me preguntaste. Muchas veces se dan estas alteraciones por accidentes. Depende de dónde vos tengas ese accidente, como te digo, es el daño que vos podés tener. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado la palabra se desnucó? No existe, pero la gente lo dice mucho. Sí, se me dice mucho. Cuando te pegás en la base del cráneo, bueno, ¿qué pasó ahí? Vos te pegaste en una estructura sumamente importante que se encuentra en la base del cráneo, dentro del encéfalo, que se llama bulbo. Entonces, ¿qué pasa? Vos te pegás ahí, y ese órgano, esa estructura, controla tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria. Entonces, cuando te pegás ahí, no es que te desnucaste y te rompiste un huesito. Le pegaste a una estructura que hay dentro, que se llama bulbo raquídeo, que te controla la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, se te produce una parálisis cardiorrespiratoria y te morís. Entonces, depende de qué estructura, por ejemplo, del sistema nervioso central vos golpees, es el daño que vos podés llegar a tener. Lo mismo pasa con los ACVs. No es lo mismo un ACV en determinada área del cerebro que en otra. Por eso hay personas que con un ACV pierden la motricidad y hay otras que pierden el lenguaje. Porque depende de qué área del encéfalo te afecte. Gracias a Dios tenemos las funciones sectorizadas. Entonces eso permite que por ahí se altere una cosa, pero la otra no se altere. Pero bueno, como te digo, lo que vos me preguntaste, que es el caso de las personas que no tienen motricidad, generalmente es un daño medular, es un daño en la médula y no en el encéfalo. Entonces la persona o tiene las 4 extremidades que no puede usar, o las extremidades inferiores. Bien. Ahí le caché, gracias. La realidad es que depende de dónde te golpees, o en el caso, por ejemplo, de una ACV, depende de qué parte del encéfalo te afecte. Esa es la realidad. Por eso es que es tan amplio los daños o las secuelas que te puede dejar una ACV o los golpes. Hay gente que se golpea en la cabeza y no le pasa nada. Hay gente que se golpea en la cabeza y pierde la audición. Hay gente que se golpea en la cabeza y se muere. Hay otra que pierde la vista. Bueno, la realidad es que depende también, hay enfermedades, ya las van a ver en la unidad que viene, no me quiero adelantar, pero que se van degenerando algunas partes del encéfalo. Entonces, por ejemplo, la gente pierde la memoria. Entonces, bueno, vamos a ver también que hay estructuras que se encargan de la memoria, y si vos tenés una neurodegeneración en esas estructuras, perdés la memoria. Puede ser temporal o puede ser definitiva. Bueno, ya es bastante, la verdad, un poco lo que hablaba con los chicos esta mañana, es que el sistema nervioso es impresionante, hay un montón de cosas que todavía no conocemos, y que quizás en 10, 20 años las conozcamos. Hoy en día hay un montón de funciones nuevas que se descubren, que no se sabían, un montón de avances de regiones del encéfalo que no se conocían. Entonces, bueno, es tan amplio, es tan complejo, que hay un montón de cosas que todavía ni siquiera sabemos que existen, o funciones que sabemos que cumplen, y eso es buenísimo. Bien, vamos con lo nuestro. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis es una unión entre neuronas. Recuerden que recién les dije, unión no quiere decir que estén juntas, es una unión entre neuronas por las cuales las neuronas se comunican una con otra. Por ejemplo, miren acá les están mostrando una neurona que se denomina neurona presináptica. Imagínense que en esta neurona generamos un impulso, ese impulso viaja por la neurona y llega a los terminales axónicos. Cuando llega a los terminales axónicos, es donde toma contacto con la próxima neurona, que es la neurona postsináptica. Fíjense que acá las neuronas no se están tocando, porque en este caso nos están representando una sinapsis química. No existe un solo tipo de sinapsis, existe lo que se llama la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. En nosotros predomina la sinapsis química, la sinapsis eléctrica es más común en animales invertebrados,
en vertebrados inferiores, y en nosotros se reduce a algunas áreas puntuales del encéfalo, pero en nosotros claramente predomina este tipo de sinapsis. Entonces, la sinapsis eléctrica, las neuronas, se comunican una con otra porque están unidas a partir de una unión que se llama unión nexus, gap o hendidura, que es la unión que ustedes me dijeron antes, por donde las neuronas formaban un canal y se comunicaban unas con otras. Por ejemplo, se pasan iones. Entonces, este tipo de sinapsis, sí las neuronas toman contacto unas con otras a partir de estas uniones que se llaman unión nexus gap o comunicante. Pero nosotros nos vamos a concentrar en esta unión, que es la sinapsis química. Fíjense este tipo de sinapsis. Esta es mi neurona presináptica, y esto es mi neurona postsináptica. La neurona presináptica tiene vesículas en sus terminaciones donde almacena los neurotransmisores, que es la manera en que se va a comunicar con la neurona que sigue. ¿Por qué? Porque como no están en contacto, esta va a liberar sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que vendrían a ser esos puntitos celestes, y esta, con estos receptores, los va a captar a esos puntitos celestes. Pero nunca van a estar en contacto. Hay un espacio en el medio de ellas que se llama hendidura sináptica o espacio sináptico. Y esta es la típica sinapsis química. Miren, acá está un poquito más explicada el cómo es la sinapsis química. Obviamente se llama sinapsis química porque intervienen sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. ¿Existe uno solo? No. Hay un montón. De hecho, ahora enseguida vamos a ver algunos. Pero esos neurotransmisores van a cumplir funciones distintas. Entonces el efecto que van a producir en la neurona postsináptica es distinta también. Miren, ¿cómo ocurre una sinapsis química? Esta neurona genera un impulso nervioso, ese impulso nervioso se transmite por la neurona y llega al terminal axónico de esa neurona. En ese terminal axónico va a abrir canales de calcio. Yo les dije al principio que afuera hay más calcio que adentro. Entonces el calcio entra al terminal, entra. Esa acumulación de calcio en el terminal hace que estas vesículas que están conteniendo a los neurotransmisores se fusionen con la membrana y liberen los neurotransmisores a la hendidura sináptica, que son estos puntitos celestes que ustedes ven acá. Entonces, mis receptores de las neuronas postsinápticas los captan. ¿Cómo se llamaba este transporte donde una vesícula se fusionaba con una membrana y liberaba el contenido al exterior? Exocitosis. Perfecto. O sea que, fíjense que acá hemos visto canales iónicos, canales pasivos, exocitosis. Todo está relacionado. Por eso es que primero ven permeabilidad y después ven la neurona, porque si no, no entenderían de qué se trata. Entonces, estos neurotransmisores, que son estos puntitos de acá, se van a unir con los receptores de la neurona postsináptica y van a producir un efecto. Y ahora vamos a ver qué efecto pueden producir. Dependiendo no solo del tipo de neurotransmisor, sino también depende de con qué célula se una. Y ahora lo vamos a ver. Miren. Una pregunta, profe, Quiera. antes de pasar. Entonces el potencial de acción, que lo que vimos recién, lo único que hace es llegar digamos, no me acuerdo cómo se llama, Terminal axónico. terminal axónico, y lo único que hace es como hacer que se libere calcio, o sea, para liberar neurotransmisores que ya después vemos, depende de qué neurotransmisor. Exacto, ese es el fin que cumple. Ir saltando por el axón hasta llegar al terminal axónico, y en el terminal axónico abre canales de calcio, entra calcio, y eso hace que se liberen neurotransmisores. Por eso se llama sinapsis química, porque la comunicación entre esta neurona
y la que sigue es por sustancias químicas que son los neurotransmisores. Entonces, por eso le llamamos sinapsis química, porque se comunican las dos a través de una sustancia química, que de hecho no hay un solo tipo, hay un montón. Esas sustancias químicas que son los neurotransmisores, los tienen en un cuadrito, que es este que les estoy mostrando, que en realidad nosotros los vamos a clasificar en 3 tipos: neurotransmisores, neuromoduladores y neurohormonas. ¿Qué significa un neuromodulador? Un neuromodulador es una sustancia química que liberan las neuronas, pero que no me genera una excitación o una inhibición en la neurona que sigue, sino que la preparan a la neurona para responder después al estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá tienen un modulador, la sustancia P. Acá tienen otro neuromodulador, la adenosina y el ATP. Otro neuromodulador, el óxido nítrico. ¿Qué quiere decir? Acá tienen otro, la histamina. Estas sustancias no van a inhibir o excitar a una neurona, sino que, como su nombre lo indica, son moduladoras del proceso. Van a regular el proceso, me van a preparar a la neurona para que pueda responder a ese estímulo. Después está el concepto de neurohormona. ¿Por qué neurohormona? Porque son sustancias químicas que pueden viajar por la sangre o por el líquido intersticial. Cuando viajan por la sangre yo les llamo hormonas. De hecho, cuando veamos el endocrino dentro de 3 unidades, vamos a hablar de la adrenalina y noradrenalina como hormona, porque la voy a secretar en la sangre. Pero también la adrenalina y la noradrenalina pueden ser liberadas en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Entonces, en ese caso, actúan como un neurotransmisor. Por eso se les llama neurohormonas. Si viajan por sangre, se les denomina hormonas, y si cumplen la función de inhibir o excitar a una neurona, se les llama neurotransmisor. Antes que me olvide, este cuadrito no solamente tienen que saber la función, sino también la estructura química que tiene cada neurotransmisor. Tienen que saber si es una amina biógena, si es un polipéptido, si es un aminoácido, si es una sustancia sintetizada a partir de la colina y la acetilcoenzima A. Ahora les vamos a ir viendo algunas funciones y también vamos a ir a ver qué pasa cuando están en déficit o en exceso. Por ejemplo, miren la acetilcolina. Es excitadora en los vertebrados, en el músculo esquelético, pero en los invertebrados es inhibidora. Y participa en el movimiento voluntario de nuestros músculos, en la regulación de nuestro ciclo sueño-vigilia, en la memoria. Y el Alzheimer está relacionada con déficit en la producción de acetilcolina. Se ha demostrado que las personas que tienen Alzheimer, hay una degeneración en las neuronas que producen acetilcolina, entonces se produce una cantidad menor de acetilcolina. Fíjense cómo cambia un neurotransmisor y ya me puede dar una enfermedad. Después tenemos la adrenalina y la noradrenalina, que pueden ser inhibidoras y excitadoras, que se liberan en ambos sistemas y que están relacionados con el estado de alerta, la excitación conductual. La dopamina también puede ser inhibidora y excitadora, y esta, por ejemplo, participa en los movimientos voluntarios, y por eso la enfermedad del Parkinson es una degeneración, una atrofia en las neuronas que liberan dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Vieron que las personas que tienen Parkinson tienen movimientos, primero hay como un movimiento de temblor y después hay como una atrofia, como que empieza a haber una rigidez. Eso es porque como la dopamina participa en los movimientos voluntarios, esas neuronas que liberan dopamina empiezan a atrofiarse.
Entonces la persona empieza a tener alteraciones en el movimiento de sus músculos. También la dopamina está relacionada con la esquizofrenia. Se ha demostrado que en el sistema límbico, en el hipotálamo y en el prosencéfalo, en la esquizofrenia hay una hiperactividad, se produce más dopamina de lo normal. Después tenemos la serotonina, que está relacionada con la regulación del sueño, y se ha demostrado que hay depresiones que se deben a niveles bajos de serotonina, es decir, que la persona produce poca serotonina. Después tenemos otros, por ejemplo, este es muy importante, porque es el principal aminoácido inhibidor que tenemos nosotros, el GABA. Se libera solo en el sistema nervioso central y participa en nuestra conducta motora y está relacionado con los ritmos circadianos. ¿Alguien sabe lo que es un ritmo circadiano? Los ciclos del sueño. A ver, ¿cómo sería eso? Era que estaban los sueños, o sea, el sueño de ondas lentas y ondas rápidas. Bien, eso es el ciclo sueño-vigilia. Pero, ¿qué pasa No, con no. los ritmos circadianos? Miren, se ha demostrado, ya lo van a ver en Nervioso, la verdad es que el ensayo que tienen de ritmo circadiano, exacto, es el reloj del cuerpo. Se ha demostrado, tienen un ensayo ahí en ritmos circadianos que está muy bueno, porque es como muy, exacto, Nico. Es muy interesante ver cómo hay funciones de nuestro organismo que son cíclicas. Por ejemplo, nuestra temperatura en el día y en la noche no es la misma. Hay hormonas que producimos más en determinada hora del día que en otra. Nuestra presión arterial no es la misma. Nuestra tolerancia al dolor no es la misma. Nuestra intolerancia al alcohol no es la misma. Es decir, hay procesos funcionales en el organismo que cumplen un ciclo de 24 horas. Por ejemplo, se ha demostrado que tenemos para algunos alimentos más capacidad de digerirlos en el día que en la noche, porque nuestro cuerpo funciona con ritmos circadianos. Nosotros somos animales diurnos, chicos. Nosotros en el día tenemos que estar despiertos y en la noche tenemos que dormir. ¿Cuál es el problema? Cuando los alteramos. ¿Por qué? Porque el organismo no entiende lo que está pasando. Entonces el organismo dice, dormiste y vos tenés que estar en la guardia de un hospital, porque sos médico. Entonces, la alteración de ritmos circadianos se ha demostrado que produce graves efectos en la salud. ¿Por qué? Porque el organismo durante ciertos momentos del día hace alguna actividad más y durante otros hace menos. Entonces, también se ve mucho, no sé si ven o han escuchado, cuando uno se va a otro, por ejemplo, se va a Europa, y acá es de día y allá es de noche. Entonces, claro, allá es de noche, la gente dice tenés que dormir, pero mi ritmo circadiano viene acostumbrado a que esa hora es de día. Entonces yo no tengo sueño. Y al revés, cuando la gente está toda despierta, yo tengo un sueño terrible porque yo tengo el ritmo circadiano adaptado de donde vengo. Eso se manifiesta, por ejemplo, en los pilotos. Es el famoso jet lag que le da a la gente también cuando viaja y cambia su ritmo circadiano, porque el organismo no se adapta. Porque dice, ay, tengo que dormir, pero es de día. ¿Qué pasó? Tengo que estar despierto, pero es de noche. Entonces, tarda bastante tiempo en adaptarse una persona a ese nuevo lugar donde hay otros horarios y mi cuerpo no está adaptado. Se ha demostrado que cuando uno altera los ritmos circadianos, hay más riesgo de padecer infartos, ACV, hipertensión, diabetes. Es decir, que es heavy alterar los ritmos circadianos. Por eso insistimos nosotros tanto en que de día hay que estar despierto y de noche hay que dormir. Y no hacer al revés. Porque por más que uno crea que no lo afectan, uno lo puede hacer una vez, 2 veces, 3 veces, rindo mañana, pero todo el tiempo, durante mucho tiempo, termina afectando la salud. Y mi organismo necesita descansar, porque cuando descansa hay procesos que disminuyen y hay procesos que aumentan. Hay hormonas que se producen de más y hay otras que de menos. La temperatura corporal cambia. Entonces, es muy importante la regulación de nuestros ritmos circadianos. Ya lo vamos a ver
cuando veamos nervioso los vamos a ver en más profundidad. En conclusión, yo acá les he estado mostrando lo que es un neurotransmisor inhibidor y un excitador. ¿Pero qué significa un neurotransmisor inhibidor y un neurotransmisor excitador? Es el efecto que genera en la neurona posináptica. ¿Se acuerdan que la neurona presináptica liberaba el neurotransmisor y la posináptica lo capta? Bueno, cuando lo capta, puede generar en esa neurona dos efectos. Lo que se llama un potencial excitador posináptico, y es que la excita. ¿Y a qué se refiere con que la excita? En la neurona posináptica abre canales de sodio o de calcio que hacen que en esa neurona haya una despolarización. Por lo tanto, si hay una despolarización, esa neurona va a generar un impulso nervioso. Pero hay otros neurotransmisores que cuando son captados por la neurona posináptica, la inhiben. ¿Qué quiere decir que la inhiben? En vez de abrir canales de cationes, abren, por ejemplo, canales de cloruro. Entonces, la neurona, que ya tenía un potencial de menos 70, si ingresa más carga negativa, se vuelve más negativa aún de lo que ya era. Entonces entra en una hiperpolarización. Entonces, no se genera un impulso nervioso y por eso decimos que es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, cuando yo hablo de que el neurotransmisor es excitador o es inhibidor, es por el efecto que genera en la neurona posináptica. Cuando yo digo que excita, es porque va a despolarizar a esa neurona posináptica. Cuando yo digo que inhibe, es porque va a hiperpolarizar a esa neurona posináptica. ¿Se entiende? Mucha información. Sí, entiendo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Negativo. Bien. Fíjense, nosotros hemos visto la sinapsis química. De hecho, yo les dije, bueno, voy a liberar los neurotransmisores, y esos neurotransmisores, bueno, acá me dice que me va a dejar una despolarización, pero también podrían generar una hiperpolarización. Ya lo vimos dependiendo del tipo de neurotransmisor. Ahora, cuando este neurotransmisor se une a los receptores de la neurona posináptica, puede generar distintos efectos. Y ahí hacemos como una subclasificación de las sinapsis químicas en sinapsis ionotrópica y metabotrópica. Desde ya les digo que esto lo van a encontrar en el apunte de clase y no lo van a encontrar en el cuadernillo, esto de sinapsis ionotrópica y metabotrópica. ¿Por qué? Porque esto antes la facultad lo tomaba, y hace un par de años empezamos a ver que en el ingreso habían preguntas de esto. Entonces, supuestamente lo había sacado de la bibliografía, pero aparecían preguntas. Por eso decidimos agregarlo en el apunte de clase, como para que ustedes por lo menos tengan idea de qué se trata si se los llegan a preguntar. ¿Qué significa una sinapsis ionotrópica? Obviamente, seguimos hablando de las sinapsis químicas, es decir, seguimos hablando de la sinapsis donde libero neurotransmisores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando un neurotransmisor se libera y lo capta la neurona posináptica, puede producir directamente un cambio en una proteína que funciona como canal y hacer que, por ejemplo, en esa neurona posináptica empiece a entrar sodio. Entonces la despolariza. Por ejemplo, acá, miren, los neurotransmisores se unieron a los receptores, cambiaron la forma de los canales y empezó a entrar sodio a esa neurona posináptica. Es decir, directamente el neurotransmisor me ejerce un efecto en los canales de sodio o de potasio o de cloruro en la neurona posináptica. Pero
existe otro tipo de sinapsis que se llama metabotrópica, donde pasa lo siguiente. El neurotransmisor se une con el receptor de la neurona posináptica, pero no ejerce un efecto inmediato, sino que lo que hace es liberar un segundo mensajero, y ese segundo mensajero es el que produce el cambio en el canal para que los iones empiecen a entrar. Entonces, esta sinapsis es mucho más lenta, porque tengo que esperar que el neurotransmisor se una con el receptor, que eso me genere la liberación del segundo mensajero, y que recién ese segundo mensajero me produzca el cambio en el canal para que el canal se abra. O sea, esta sinapsis es mucho más lenta que la sinapsis ionotrópica que vimos recién. Esta es mucho más rápido, porque directamente se une al receptor, cambia el canal, listo. Genera el efecto en la neurona posináptica. Entonces, esta clasificación de la sinapsis química está más relacionada con el efecto que genera el neurotransmisor cuando se une con la neurona posináptica. Pero recuerden lo que les he estado diciendo. No siempre que yo libero un neurotransmisor me va a excitar a la neurona que sigue. También me la puede inhibir y genera en esa neurona una hiperpolarización. Uno piensa que las neuronas es como que, bueno, están unidas una sola con una sola. La realidad, chicos, es que las neuronas reciben aproximadamente cada una señales de entre 10.000 y 15.000 neuronas distintas. Es decir, que las interconexiones neuronales que hay son asombrosas. No es que una neurona está solo unida con una neurona y nada más. Las interconexiones que hay entre las neuronas es increíble. Imagínense, una neurona puede recibir información de entre 10.000 y 15.000 neuronas en el sistema nervioso central. Eso quiere decir que todavía nos falta muchísimo por aprender del sistema nervioso, porque claramente todavía no lo conocemos todo. Es más, por ejemplo, se ha demostrado, antes se pensaba que había áreas del cerebro como que, o del encéfalo que se perdían o como que se apagaban, diríamos, y en realidad se han demostrado que por ahí, cuando uno aprende algo nuevo, si bien no genero más neuronas de las que ya tengo, pero sí aparecen nuevas conexiones neuronales. Entonces, si bien no es que voy a seguir produciendo neuronas porque las que ya tengo las tengo, el generar nuevas conexiones neuronales es beneficioso, claramente. Entonces, por más que yo no genere más neuronas, mis neuronas se van a conectar más entre sí. Y eso es increíble. Cuando uno aprende algo nuevo, cuando uno aprende un idioma o aprende algo nuevo, genera más conexiones neuronales. Y eso es increíble. Porque si bien las neuronas del sistema nervioso central no tienen capacidad de regenerarse, sí hay una capacidad de interconectarse. Entonces muchas neuronas dejan de conectarse con algunas, pero empiezan a conectarse con otras, o se conectan con más de las que ya estaban. Y eso es buenísimo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Todo bien. ¿Los demás? ¿Algo que no se haya entendido? Por ahora procesando. Por ahora proceso. Bien, miren. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Les hago una aclaración respecto a este cuadrito, que por ahí es como lo más de memoria que se tienen que estudiar dentro de la unidad, porque todo lo demás es más razonamiento que memoria. Cuando ustedes vayan a estudiar, a ver, hay muchos más neurotransmisores, lo que pasa es que, bueno, la facultad les pide esto, gracias a Dios, y nada más. Cuando ustedes vayan a estudiarlos, estúdienselos por bloques. Por ejemplo, estúdiense todos los que son aminoácidos por un lado, los que son polipéptidos por otro, los que son amina biógena por otro. Entonces se los estudian como por bloquecitos y es más fácil de aprender. Porque lamentablemente la estructura
también se las piden, la estructura química. Y otra cosa que les quería aclarar, que yo se las dije, pero ahora que terminamos de ver, lo podemos ver mejor. No solamente dependo de que, por ejemplo, no sé, acá me dice que sí, es un aminoácido, pero este neurotransmisor en la médula espinal, que es parte de mi sistema nervioso central, inhibe, y en el encéfalo excita. Bueno, está bien, ahí me muestra una diferenciación en distintas estructuras. Pero, por ejemplo, hay algunos que me dice inhibidor y excitador. Inhibidor y excitador. Entonces, no depende solamente de el neurotransmisor para ser inhibidor o excitador, porque el neurotransmisor puede ser los dos, puede inhibir o puede excitar a veces. Depende de con qué receptor se una, con qué estructura se una, va a ser también si ese neurotransmisor va a cumplir la función de inhibidor o va a cumplir la función de excitador. Entonces, eso es importante tenerlo, que no depende solamente del tipo de neurotransmisor que sea, porque un mismo neurotransmisor me puede estar cumpliendo las dos funciones a la vez. De hecho, fíjense que hay muchos que se liberan tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Hay otros que directamente solo se liberan en el central, y hay otros que no, que se liberan en los dos, en el central y en el periférico. Bien, ¿no ha quedado ninguna duda? ¿Nada que me quieran preguntar? No. Bien, bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes la semana que viene van a ver órganos de los sentidos. Primero vamos a hacer el TP de neurona y después van a ver órganos de los sentidos. Y ya les van a pasar los horarios entre hoy y mañana, les van a estar pasando los horarios. Traten de leerse la unidad, porque es una unidad por ahí bastante enroscada, donde me da como muchos datos, muchos valores, muchos nombres, y por ahí cuesta al principio. Entonces traten de leerla para poder preguntarle a la Mari la semana que viene si surge alguna duda. Y otra cosa, ahora les voy a mandar al grupo estos dos videitos que les dije, donde en uno les muestra lo que es el impulso y en el otro cómo se conduce en forma saltatoria. ¿Sí? Así que nos estamos viendo, que tengan un hermoso fin de semana. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Profe, Gracias.